del desarrollo de cierta tecnología médica vinculada a medicamentos, a vacunas, ¿no? Y bueno, de vuelta ahora en el 2020, con la aparición de un virus nuevo, tenemos que lanzar mano de vuelta, ¿no? de ese tipo de herramientas de aislamiento, cuarentena, como queremos llamar. Pero bueno, hubo países en la región que tomaran otras decisiones, o sea, se generó como por ahí un falso dilema o una falsa dicotomía entre la cuestión de la economía y la cuestión de la salud, ¿no? Y la verdad que economía y salud tienen una relación dialéctica, perdón, y eso no es, no es chamullo, o sea, porque es imposible, ¿no? Sostener una economía si vos no tenés trabajadores, o sea, esos trabajadores no están en condición, ¿no? de trabajar, ¿no? Porque no tiene una base por lo menos de salud. De hecho, los sistemas de previsión social, de seguridad social, los sistemas de salud universales o basados en la seguridad social o en el aporte del trabajador, ¿no? Son sistemas que fueron desarrollados en el mundo capitalista en plena fase de reforma industrial, por ahí no necesariamente la revolución industrial, por ahí la segunda etapa de la revolución industrial, donde se empieza a pensar en esos mecanismos de protección social y de salud para los trabajadores, en función de esa necesidad de que, bueno, tengo que garantizar que esa persona puede venir a la fábrica a trabajar el día siguiente, ¿no? Así se construyó básicamente esos sistemas, ¿no? Entonces ahí nos muestra claramente un vínculo de, por lo menos, la atención sanitaria y la recuperación de la salud con el sistema económico productivo, ¿no? Y por otro lado está esa cuestión de que si la economía obviamente no funciona, ¿no? Si la gente no tiene fuentes de ingreso para poder de alguna manera realizar algunas necesidades, ¿no? de compra de servicios y de productos, ¿no? Aunque sean básicos como el alimento, la vestimenta, qué sé yo, también es muy difícil conservar la salud. Sabemos que las principales desigualdades, ¿no? en términos de calidad de vida, de niveles de salud, están vinculadas a los distintos accesos que hay de la población hacia bienes y servicios, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí una relación muy íntima entre esos dos campos, ¿no? El campo de la salud y el campo de la atención sanitaria, ¿no? La salud en general, y el campo económico, lo que ya desde un análisis teórico ya hace falaciosa esa dicotomía, ¿no? O una cosa u otra. Pero además uno lo que vio es que independientemente de las decisiones que se tomaron en cada país, ¿no? Decisiones, bueno, no entremos en cuarentena para salvar la economía. Bueno, no se pudo salvar la economía tampoco, lo que nos muestra que el problema no es la decisión entre cuarentena o economía, sino que es una crisis global, una crisis sanitaria, ¿no? Que termina impactando también en la economía, independientemente de las decisiones que tomas para contener la circulación del virus. Hay un momento de recesión global muy parecido a recesiones producidas por crisis netamente económicas, ¿no? Como la crisis del 29, ¿no? que fue una crisis financiera de producción, ¿no? Bueno, los efectos que estamos viendo en la economía hoy tienen mucho que ver con esos efectos de crisis económicas, pero el no entrar, el no tomar decisiones, ¿no? De aislamiento, de cuarentena para cortar las cadenas de contagio y disminuir la circulación del virus, está más que probado que no hace con que la economía reaccione. De hecho, en Italia lo que pasó, se tomó esa decisión de, bueno, tratemos de preservar la economía, y fue una decisión que pudo ser sostenida por poco tiempo, porque en el momento que colapsaron los sistemas de salud, que colapsó el sistema de salud en Italia, no tuvieran otra que meterse en sus casas, ¿no? Porque ella era
la cuestión de abrir geriátricos y encontrar todos los residentes fallecidos, de gente que necesitaba una cama y no tenía y terminaba muriéndose en el mejor de los casos en la casa, ¿no? Entonces, bueno, no hubo otra que ir a esas medidas, pero de manera tardía. A lo que voy, como solo para redondear, que acá en Latinoamérica tuvimos la oportunidad de tener ese aprendizaje y entonces las decisiones que tuvimos, ¿no? Ya no eran decisiones por desconocimiento técnico, eran decisiones de fondo político, ¿no? Y entender que en Argentina se tomó esa decisión y se logró en general. Ahora estamos viendo problemáticas en algunas provincias, ¿no? En provincia de Salta, en la provincia de Jujuy, el norte de la provincia de Río Negro, ya en algunos lugares del interior de la provincia de Santa Fe, que empieza por ahí a faltar camas. Lo que fue la provincia de Buenos Aires, que fue la provincia con mayor número de casos, no tuvimos ese problema, ¿no? Después les cuento un poco las estrategias que usamos para intentar evitar ese problema. Después otra cuestión de fondo, antes de entrar en las herramientas, en los casos, en lo que queramos discutir, es la cuestión de por qué por ahí hablamos que la provincia de Buenos Aires fue una de las provincias más golpeadas, porque no fue la provincia de Buenos Aires como un todo, fue una región muy específica de la provincia de Buenos Aires, que sigue siendo la región con más casos a nivel país, que es la región del Gran Buenos Aires, ¿no? El conurbano bonaerense o el AMBA, ¿no? que es formado en conjunto con la ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la puerta de entrada del virus, un virus que viene, ¿no? de otros continentes, y la puerta de entrada de la Argentina es ese AMBA, ese área metropolitana de Buenos Aires, donde está el aeropuerto de Ezeiza, donde está el aeroparque, donde está la capital del país, ¿no? Entonces ahí es una zona de, bueno, por donde ingresó el virus en el país. Ingresa, ¿no? Con los sectores de clase media alta que volvían de viajes del hemisferio norte como un todo, ¿no? de Europa y de Estados Unidos fundamentalmente. Ingresa entonces en esos sectores, en la capital federal y en el primer cordón del conurbano bonaerense, fuertemente vinculado a lo que es zona norte de ese conurbano, ¿no? Donde están los partidos de Vicente López, San Isidro, Tigre, que son partidos de clase media con alto poder adquisitivo, que tiene más condiciones, ¿no? de viajar, y más en el contexto que estamos, y que ya estábamos antes de la pandemia, de recesión económica, ¿no? Con un dólar alto, no cualquier sector social tenía condiciones en ese momento de poder hacer ese tipo de viaje, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí se expande al resto de las comunas de la ciudad de Buenos Aires y de los partidos del conurbano. ¿Y por qué? Y es algo que es muy parecido a lo que vimos también en Europa y Estados Unidos, ¿no? Una cuestión también muy básica de una alta concentración demográfica, una cosa muy básica de los grandes conglomerados urbanos, de los grandes conurbanos, los grandes centros urbanos, ¿no? Que hay una concentración demográfica altísima. Es el lugar de mayor concentración demográfica en la Argentina, la región del AMBA, ¿no? Para que tengan idea, el 70% de la población de la provincia de Buenos Aires, que es cerca de 17 millones la población, ¿no? El 70% de esa población está concentrada en el Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces son lo que llamamos de AMBA, son 40 municipios. Ahora se tomó una definición desde Gobernación de excluir 5 que tienen más características parecidas a los municipios del interior, entonces quedan 35 municipios, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, insisto, con una densidad demográfica muy alta, parecida a la densidad de otros centros urbanos mundiales, y claramente de mayor concentración en la Argentina. Pero además de la concentración demográfica, un tránsito muy fuerte de personas entre esos 35 municipios y la ciudad de Buenos Aires. Es prácticamente como si fuera una gran ciudad. O sea, no hay fronteras, no hay barreras, no hay distancias. O sea, el transporte público, un colectivo, ¿no? Que transita por la ciudad de Buenos Aires, ese colectivo cruza
varias comunas, varios barrios de la ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense también. Hay cerca de un 40-45% de la fuerza laboral de la ciudad de Buenos Aires son personas que viven, ¿no?, que tienen su domicilio en la provincia de Buenos Aires, en ese conurbano. Entonces hay un tránsito que algunos indicadores demográficos indican que la ciudad de Buenos Aires durante el horario de pico, ¿no?, de tránsito prácticamente triplica su población en los días de semana, ¿no? Una población de cerca de 3 millones de habitantes y que en determinados momentos llega a cerca de 9 millones de personas transitando por ese territorio, ¿no? Pero además dentro del conurbano también hay mucha circulación entre los municipios de Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, ¿no? Para ejemplificar con los municipios del sur del conurbano, ¿no? Entonces, bueno, esa característica es la que hizo con que tuviéramos que tener especial atención en esa zona, ¿no? Porque era la zona de ingreso al virus, ¿no? Y además una zona con características demográficas que facilitaría mucho la circulación. No así el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene características más parecidas a otras provincias del país, por ahí en los municipios del interior de la provincia de Buenos Aires, con algunas excepciones, por ahí como General Porredón, que es donde está Mar del Plata, que son municipios de mediano porte, pero la mayoría de los más de 90 municipios que tiene el interior de la provincia de Buenos Aires, es más parecida a municipios de la provincia de Entre Ríos, de la provincia de Santa Fe, ¿no?, de la Pampa Húmeda. Tiene esas características de menor concentración demográfica, de tener que tomarse una ruta para moverse de un municipio al otro. Entonces el comportamiento de la pandemia en esa porción de la provincia fue muy parecida a lo que fue también en otras provincias. Tuvimos un momento muy silencioso, con baja circulación, con circulación muy focalizada, en brotes que se podían identificar, donde se podían cortar las cadenas de contagio. Tuvimos por mucho tiempo cerca de 60 municipios donde no había circulación del virus, había 0 casos, ¿no? Y en esos municipios la historia fue otra, se pudo tener mayores flexibilizaciones en el contexto del aislamiento social, ¿no? ¿Qué quiere decir mayores flexibilizaciones? Mayores aperturas, mayores habilitaciones de actividades, ¿no? Prácticamente lo que nos volvió fueron las clases, ¿no?, que eso es una cosa también importante, pero básicamente eso, deportes colectivos, oficialmente, porque bueno, sabemos que en algunos lugares por ahí no se respetó tanto la normativa, pero oficialmente no se habilitó ese tipo de deporte y tampoco, digamos, las cuestiones de fiestas, ¿no?, de casamientos, de buffet, que bueno, sabemos que se dieron situaciones de eso, porque muchos de los casos, los brotes que vimos en el interior de la provincia, fueron vinculados a asaditos familiares, de amigos, el famoso baby shower de Necochea, ¿no? Que, bueno, situaciones que estaban, parecía, bueno, la expresión correcta, pero la más fea, estaban prohibidas, no estaban permitidas. No era una cuestión que no estaban aconsejadas. Directamente había un decreto, ¿no?, del gobierno nacional, validado por otros decretos del gobierno provincial, que prohibían ese tipo de eventos. Bueno, entonces ese es el contexto, ¿no?, general para explicar, bueno, por qué la zona de Lampa, la ciudad de Buenos Aires, junto con el conurbano, fue la zona más afectada en términos de casos, ¿no? Y esa diferenciación con el interior, que tiene una dinámica más parecida al resto del país, porque también se pudo cortar bastante las conexiones del interior con el conurbano bonaerense, evitar los viajes, ¿no? Eso se puede hacer también. Bueno, saliendo de ese pantallazo contextual, ¿no?, sabiendo, entendiendo ese contexto complejo, ¿no?, y de que el virus iba a circular fuerte acá,
¿cuáles fueron las acciones que se tomaron, ¿no? Más allá del aislamiento social, ¿no? Se trabajaron muy fuerte con el tema de protocolos, ¿no? Que eso creo que todas las provincias también estuvieron trabajando. Protocolos para todo, protocolos fundamentalmente para la atención sanitaria. Hubo pruebas donde uno claramente pudo evaluar errores y recalcular y replantear otros protocolos. Por ejemplo, en la organización de los servicios, que fue algo que fue tomado como una experiencia de la última pandemia de H1N1, que bueno, cerca de lo que estamos viviendo, la verdad que no fue tal, ¿no? De hecho hay gente que discute si fue o no una pandemia. Más allá de eso, en términos de efecto y de epidemiología fue muy distinto. Pero esa cuestión de dividir los servicios de salud, los hospitales en áreas limpias y áreas sucias, áreas verdes y áreas rojas, ¿no? Eso que estaba en los primeros protocolos, por ejemplo, empezamos a evaluar que estaba teniendo un efecto contraproducente. ¿Por qué? Porque se generaba una protección, ¿no? En los lugares donde se sabía que se iban a atender pacientes COVID, pero se bajaba mucho la alerta y los cuidados en las zonas limpias, blancas, verdes, como queramos llamar. Y ahí veíamos que ahí era la puerta de entrada de los contagios hospitalarios, ¿no? Veíamos que casos acá en el conurbano de consultas, no sé, ginecológicas, consultas de pediatría, que se hacían de manera convencional, con la protección mínima, y ahí se generaban situaciones de contagio intrahospitalario que después contagiaba todo, porque después estaba eso de el que estaba en área limpia se cruzaba con el que estaba en área sucia, tomaba el cafecito, compartía el mate, qué sé yo. Todo eso generó que en el comienzo de la pandemia nosotros tuviéramos cerca de 25% de los contagios en la provincia estaban vinculados a personal de salud, ¿no? Entonces eso se fue cambiando, eso para dar un ejemplo de algún protocolo donde fuimos con esos aprendizajes, ¿no? Con esos prueba-error, ¿no? Y que fuimos readaptando. Hoy estamos con cerca de 5% de los contagios en la provincia están vinculados a esos trabajadores. ¿Por qué? Porque se adaptó los servicios de salud a esa nueva realidad. Todos los sectores hospitalarios son considerados sectores con potencial riesgo. En todos los sectores se busca trabajar con los equipos de protección personal, que además había cierta escasez en el mercado local y en el mercado mundial. Así que desde la provincia de Buenos Aires organizamos una estrategia que es conocida como Operativo Shanghái, que inventamos una ruta, primero aérea, después marítima, para traer insumos, fundamentalmente equipos de protección personal, desde China, que era básicamente el único país que estaba proveyendo, ¿no? En el mundo, a la provincia de Buenos Aires. Luego de eso, el éxito de esa estrategia, le ayudamos al Ministerio de Salud de la Nación que pudiera usar, ¿no? Esas rutas que creamos desde la provincia para abastecer, que la nación pudiera traer esos insumos y abastecer otras provincias del país, incluso la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Pero como nosotros no teníamos respuesta, y la provincia de Buenos Aires es una provincia ya de por sí, como la provincia con mayor cantidad de habitantes, es una provincia que demanda mucho, optamos por, bueno, de buscar la estrategia, porque en el medio también hubo eso, que por ahí no sé si va a quedar contada en la historia oficial, pero nosotros lo vivimos en carne y hueso, lo vimos, lo vivimos, porque cuando intentamos importar algunos insumos, de hecho algunos de hecho respiradores, por las vías tradicionales de importación, tuvimos un caso en que la importadora que habíamos comprado fue interceptada en un punto, en el traslado de las cosas hacia Argentina, y fueron desviados a otros países, nos devolvieron la guita, todo bien, pero no nos interesaba la guita, nos interesaba que llegaran los insumos. Había en un primer momento, una alta demanda mundial con
poca capacidad de respuesta, y los países con mayor capacidad de presión terminaron desviando insumos que comprábamos, una locura. Entonces, por eso también desarrollamos esa ruta propia, ¿no? Y ahí pudimos, de alguna manera, inundar los servicios de salud de insumos de protección personal, ¿no? Y disminuir muchísimo la transmisión horizontal dentro de los servicios, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con aprendizaje. Otro aprendizaje de protocolo interesante va de la mano de la cuestión de la humanización, que en un momento, bueno, el paciente COVID quedaba aislado, no podía ver a nadie, más allá que la gente del servicio de salud, y los fallecimientos que se producían en soledad, con mucha angustia a la familia, que una vez que la persona ingresó al hospital no se lo veía más, no se hacía reconocimiento del cuerpo por cuestiones de bioseguridad, ¿no? Y eso es porque, bueno, no conocíamos cómo era bien la transmisión o el contagio del virus, ¿no? Entonces, una vez que pudimos conocer más, que pudimos entender las distintas maneras de contagio, contar con los equipos de protección personal y saber que esos equipos realmente eran efectivos en la prevención del contagio, empezamos a revisar esos protocolos, ¿no? Y poder establecer posibilidades de visitas de familiares, poder proceder también con protocolos para el reconocimiento de los cuerpos de las personas fallecidas, ¿no? Y de alguna manera humanizar un poco, aunque sea, la atención y la despedida, ¿no? De las personas que por ventura fallecieran por COVID, ¿no? Eso para dar algunos ejemplos de la centralidad que ocupó el trabajo de producción de protocolos. Después, obviamente, la epidemiología trabaja a full, eso no voy a discutir, es una cuestión me parece que todos estamos viviendo, es algo común, ¿no? El trabajar constantemente en el análisis de los datos, ¿no? De las curvas, se puso muy de moda las proyecciones, tuvimos mucho cuidado de entender, porque ahí empezó a meterse matemáticos, economistas, qué sé yo, que por ahí no tenían experiencia y formación en trabajo epidemiológico, de salud en general, ¿no? Y venían con proyecciones como si fueran las proyecciones del dólar, y eso no nos cerraba mucho, entonces armamos nuestro propio equipo para hacer esas proyecciones, las validábamos por ahí con equipos externos, pero tratábamos de meter un criterio sanitario y epidemiológico, ¿no? Para que esas proyecciones tuvieran algún sentido y que además no fueran el centro de las decisiones, el centro de la información. Una información más, ¿no? Para apoyar la toma de decisiones, ¿no? Que tiene un valor relativo y de hecho hasta pequeño cerca de otros indicadores. Otra cosa por ahí importante que hicimos fue el centro de telemedicina. Nosotros pusimos una línea de contacto para que la gente llamara frente a síntomas de COVID, ¿no? La línea 148, que es el call center de la provincia, se creó un módulo solo para COVID, ¿no? Pero era insuficiente porque atendía a una persona con un entrenamiento mínimo, ¿no? Y eso generaba mucha incertidumbre, no se podía hacer diagnóstico. Entonces hicimos un área de soporte a eso, ¿no? El 148, ese call center, quedó como un primer tamiz más grueso, ¿no? Y que filtraba básicamente las cosas que claramente no encajaban dentro del algoritmo, ¿no? de la enfermedad. Ahora, las cosas que pasaban en ese primer tamiz iban a un centro de telemedicina que creamos, que ahora ya son varios en la provincia, pero el primero estaba acá en el ministerio, que contamos con el apoyo de médicos que estaban exceptuados por tener factores de riesgo, comorbilidades del trabajo hospitalario y atendían en ese centro de telemedicina, y estudiantes de medicina también, estudiantes avanzados de la carrera de medicina de universidades acá cercanas a La Plata. Ese centro después se fue especializando, no solo en un centro de poner ese tamiz más fino para poder facilitar el diagnóstico y la derivación, sino que también se transformó en un centro de rastreo y seguimiento de contactos, seguimiento de los casos, ¿no? De llamar a las personas aisladas, de acompañar su evolución clínica y poder por ahí disparar alertas
en casos donde la situación se agravaba, ¿no? Pero además de alguna manera, censar las necesidades que tenían las personas aisladas para garantizar el aislamiento, ¿no? Los centros de aislamiento, hablando de aislamiento, no fue una estrategia que funcionó en la provincia, fue algo que armamos, algo que veíamos también, como decía con el diario del lunes, que en Europa funcionó, pero acá en la provincia de Buenos Aires no hubo adherencia, no hubo adhesión de las personas, no querían ir a los centros de aislamiento, hicimos de todo, generamos un ingreso para la persona que quede en esos centros de aislamiento, pero la verdad es que la adherencia fue muy baja, no el aislamiento, funcionó más el aislamiento domiciliario, con todos los problemas, porque sabemos que el aislamiento domiciliario termina generando también el contagio interdomiciliario, es muy difícil que los convivientes no se contagien, pero bueno, de alguna manera los centros de telemedicina, y más en ese contexto donde no hubo adherencia a los centros de aislamiento, pudieran de alguna manera relevar las necesidades de las personas para garantizar que el aislamiento fuera hecho de manera correcta, ¿no? Y después de eso, de los rastreos de los contactos, a partir de identificar esas personas, ¿no?, contagiadas, poder listar los contactos estrechos, llamar esos contactos estrechos, garantizar el aislamiento también de esos contactos estrechos, ¿no? Entonces, eso fue algo que se generó también a través del Centro de Telemedicina. Por la extensión de la provincia fue una estrategia muy adecuada, no sé si sirve para todas las provincias, ¿no? Pero bueno, a nivel de provincia de Buenos Aires y conurbano anduvo muy bien. De las llamadas del 148, ¿no?, del call center, ese también más grosero que les dije, pudimos trabajar también con algunos estadísticos, transformamos las llamadas en un indicador de predicción de casos. Nosotros lo que empezamos a ver es que las llamadas, el número de llamadas tenía una correlación, ¿no?, con el número de casos una semana después o 5 días después más o menos. Entonces empezamos a hacer algunos ensayos, algunos análisis estadísticos y vimos que esa correlación se daba. Entonces lo empezamos a usar como un indicador epidemiológico también de monitoreo. Entonces veíamos que cuando empezaba a aumentar las llamadas en determinados territorios, porque ahí sabíamos que en 5 días íbamos a empezar a registrar más casos ahí. Entonces eso nos permitía también tomar decisiones y accionar, ¿no?, en función de ese indicador, ¿no? Entonces empezar a buscar la vuelta a las cosas que había, o sea, nunca usamos llamadas telefónicas como predictor epidemiológico, qué sé yo, pero vimos que funcionaba y empezamos a utilizar y tuvo su efecto, ¿no? Otra estrategia que tuvo un impacto y un efecto muy interesante fue el Plan Detectar, que nosotros lo desarrollamos en conjunto, fundamentalmente con el Ministerio de Salud de la Nación. Me acuerdo de una reunión de un COI que hacíamos de Lamba, justo ahí en el Ministerio de Salud de la Nación, y una reunión nos quedamos después que terminó con Carla Bisotti y con, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Daniel Ferrante, que es un subsecretario de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires ya estaba con un brote bastante importante en la Villa 31, entonces nos quedamos ahí después de la reunión y organizamos lo que después se transformó en el Plan Detectar, que es una estrategia de búsqueda, por lo menos originalmente, era una estrategia de búsqueda activa de casos, ¿no? Que los que por ahí saben de epidemiología, en epidemiología uno, para algunas enfermedades, para algunos eventos, habla de la búsqueda activa de febriles, ¿no? Empezó con esa idea. Después los febriles perdió sentido porque nos dimos cuenta que la temperatura mayor a 37,5 era un posible síntoma. En un momento era condición sine qua non. Después, bueno, nada, la definición de sospechoso ya no exigía más de que sí o sí tenía que tener esa temperatura. Entonces dejó de ser búsqueda de febriles y pasó a ser búsqueda activa de casos en función de las distintas definiciones de casos, que además iban cambiando a cada tanto, ¿no? Entonces, bueno, eso fue otra estrategia que tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque vos ibas a territorio a buscar el virus, ¿no? Si vos tenés en cuenta que hasta que la persona entre en contacto con el virus, tarda en promedio 5 días para empezar a manifestar algún síntoma desde ese primer contacto. Después ponele que tarda 2 días hasta que esos síntomas sean por ahí suficientes para levantar una alerta, que la persona consulte,
en promedio. Después, bueno, poner que esa persona va a la consulta y se hace un hisopado, ¿no? Y tenemos el resultado en 2 días más. Ahí ya estamos hablando de 9 días, desde que la persona entró en contacto con el virus hasta que tenemos el resultado. Entonces la búsqueda activa acotaba eso y permitía que en el territorio pudiéramos buscar, ¿no? Con una definición sensible de casos sospechosos a las personas, ¿no? Para hacer el hisopado, aislamiento, ¿no? Y ahí tratar de cortar algunas cadenas de contagio. Eso fue para la etapa donde teníamos los brotes con alguna circulación comunitaria acotada. Después, donde tuvimos un contagio masivo, un número de casos ya exorbitante y una transmisión comunitaria ya, o como solemos decir acá en la provincia, la mancha de aceite de conurbano, ¿no? Ya no tenía tanto sentido la búsqueda activa de casos como medida de control epidemiológico. Pero seguimos haciendo y detectar, pero con otro objetivo, con el objetivo de generar el acceso al diagnóstico, ¿no? A los sectores vulnerables, ¿no? Para no generar esa desigualdad entre los distintos tipos de cobertura sanitaria que tenemos en la provincia, como hay en todas las provincias, ¿no? Entonces, el detectar en el conurbano cambió el rol, ¿no? Y de un dispositivo epidemiológico de búsqueda activa de casos, ¿no? Se transforma en un dispositivo sanitario de generación de acceso o masificación del acceso en territorio al diagnóstico de COVID. Y hablando de diagnóstico, esa fue otra estrategia fundamental que adoptamos. Teníamos cerca de 6, 7 laboratorios que hacían diagnóstico molecular en la provincia. Empezamos haciendo 200 test, ¿no? De 200 PCR por día, y hoy la provincia de Buenos Aires está haciendo 11.000 test, ¿no? De PCR por día, 11.000 hisopos que se analizan, ¿no? Hisopados que se analizan, en cerca de 60 laboratorios. Se expandió muchísimo la red y la capacidad de diagnóstico molecular en la provincia. Tuvimos picos en momentos más álgidos de la pandemia de 15.000 PCR por día, ¿no? En promedio hoy estamos en 11.000. Para que tengan idea, Corea, que tiene una población de casi 60 millones de habitantes, que es un país moderno, que prácticamente tiene todos sus laboratorios con capacidad de diagnóstico molecular, durante el auge de la pandemia en Corea se hizo cerca de 15.000 PCR por día. La provincia de Buenos Aires, con 17 millones de habitantes, o sea, siquiera la mitad, cerca de un tercio, ni un tercio, ¿no? De lo que es la población de Corea, estamos haciendo 11.000, y eso gracias a un esfuerzo muy grande de un equipo que armamos también durante la pandemia, para ampliar la capacidad de diagnóstico molecular. Obviamente nos ayudó mucho los desarrollos del CONICET, fundamentalmente el NeoKit, ¿no? Que está siendo comercializado por ITEC, la empresa de tecnología de IPF, que fue desarrollado junto a investigadores del CONICET, que es un método isotérmico, lo cual prescinde del termociclador, que es un equipo caro, un equipo que no es de fácil adquisición, ¿no? Y por más que nosotros empezamos a trabajar dentro de ese plan de testeos, nos apoyamos mucho en universidades nacionales que tenían laboratorios de investigación, que tenían la termocicladora y tenían biólogos, gente con capacidad de análisis para hacer análisis de biología molecular. Entonces, más allá de los hospitales de la provincia, de poder ampliar en esos lugares, ampliamos también con universidades, con el INTA, ¿no? Sensibilidad y especificidad de NeoKit, veo acá, Diana me pregunta. La verdad que nosotros hicimos, fue muy polémico porque la UBA hizo algunas pruebas y desde nuestro punto de vista fueron medio guachos, perdón la expresión, porque ellos empezaron a probar con una muestra con muchos, una muestra que tenía muchas muestras que levantaban solo el GNN, y el NeoKit no levanta GNN. Igual por la experiencia que tuvimos en la provincia, vimos que el GNN estaba más expresado en las muestras de seguimiento, no tanto para el diagnóstico.
Entonces no nos preocupaba tanto y lo que hicimos fue, bueno, probemos acá en la provincia de Buenos Aires, arreglamos con el Ministerio de Ciencia, tuvimos un par de reuniones con Salvareza, qué sé yo, y armamos una prueba acá en la provincia de Buenos Aires, de probar, bueno, a ver, lo que procesemos por PCR, procesemos lo mismo también por la PCR con termociclador, ¿no? Procesemos las mismas muestras con el NeoKit, con el método isotérmico. La verdad que la especificidad es altísima, la misma especificidad de una PCR con termociclador, y la sensibilidad nos mostró que llegaba a un 94-95%, lo que nos dio la seguridad desde la provincia de Buenos Aires. Fuimos la primera provincia a usar el NeoKit, que más allá del tiempo, por ahí hicieron mucho hincapié en el tiempo, dijeron que el NeoKit era un test rápido, no es un test rápido, es un método por PCR también, pero o sea, si comparamos a la PCR común, disminuye el tiempo de procesamiento de la muestra, pero son 3 horas también de análisis, no es rápido. La ventaja de ese tipo de kit es que vos prescindiendo del termociclador, vos podés poner en más laboratorios eso, ¿no? Porque termina que el termociclador es un cuello de botella por el costo y la disponibilidad, ¿no? Entonces el NeoKit, hoy si tenemos 60, antes de tener el NeoKit igual habíamos avanzado mucho, ya teníamos más de 30, casi 40 laboratorios que armamos de toda la red provincial. Con el NeoKit pudimos llegar a ese número de cerca de 60 laboratorios. Entonces esa también fue una estrategia muy importante, más allá de la discusión que hubo en un momento, se hacían muchos, pocos testeos. Nosotros la verdad que estamos muy satisfechos con la ampliación que tuvimos y pudimos satisfacer la demanda en la provincia. Y como para ir cerrando y no aburrirlos y aburrirlas más, ¿no? Por ahí otra estrategia que les quiero comentar, que generamos en función de la pandemia, fue crear del cero un sistema de monitoreo y gestión de camas en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires no tenía un sistema donde pudiéramos saber online, en tiempo real, cómo está la ocupación de camas en la provincia, ¿no? No sabíamos siquiera en tiempo real la ocupación de camas de los hospitales provinciales. Además, en la provincia tenemos más de 200 hospitales municipales públicos, ¿no? Y una cantidad inmensa de clínicas, sanatorios, hospitales privados, ¿no? Entonces, bueno, nosotros habíamos equipado, hago un paréntesis, ¿no? Con el tema de pensando en eso, en la saturación del sistema, habíamos más que duplicado la capacidad del sistema público de la provincia en términos de camas de cuidados intensivos, ¿no? De respiradores y camas de terapia. Cuando llegamos a la gestión de la provincia, relevamos en el sistema público cerca de 840 camas y llevamos ese número a más de 1.900 camas, ¿no? También con esa operación Shanghái, entre otras estrategias que pudimos traer, ¿no? Esos insumos a la provincia y equipar los hospitales, ¿no? Eso también es algo muy importante, pero tener los hospitales equipados no era suficiente. Tenemos que saber cómo estaba la ocupación día a día y generamos un sistema desde el cero que hoy por hoy tiene cerca del 92-93% de cobertura. ¿Qué quiere decir? Que entre público, ¿no? Provincial y municipal y privados, ¿no? El 93-94% de lo que existe en la provincia de Buenos Aires reporta a ese sistema de camas. Es un sistema online, ¿no? Que tiene una carga. Nosotros exigimos que se hagan 3 cargas por día. O sea, hay horarios específicos con una ventana de media hora más o menos, que los servicios tienen que entrar al sistema y reportar en ese momento cuál es su disponibilidad de camas, los ingresos, los egresos, registrar cuál es la patología, ¿no? Es nominal, están los datos del paciente, ¿no? ¿Y por qué 3 veces? Y para tener en tiempo real. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la primera carga es a las 9 de la mañana? Por ahí, ponele que no tuve ningún cambio, ¿no? Igualmente, yo tengo que entrar al sistema y apretar un botón que diga que yo no tuve ningún cambio. Si algún servicio de salud, sea público o privado, no importa, no reporta, nosotros tenemos un equipo de auditoría que empieza a llamar, che, mira, clínica tal, o hospital municipal no sé cuánto, o hospital provincial Pirulito.
Acá veo el sistema que hoy en el check-in de las 9 de la mañana, vos no reportaste nada. Entonces ahí, viste, empieza a generar una presión. Lo que son los hospitales provinciales que gobernamos, la presión la hacemos política. En los hospitales municipales y las clínicas privadas generamos incentivos, por ejemplo, con el IOMA, ¿no? En los privados, que desde el IOMA le damos una millonada por mes para mantener las clínicas privadas, porque lo peor que nos podía pasar es que las clínicas privadas, por una cuestión económica, financiera, se cerraran, ¿no? Durante la pandemia. Entonces generamos una estrategia desde la provincia de rescate a ese sector privado, pero con dos condiciones. Una, que reporten al sistema de camas nuestro. O sea, la auditoría para que ellos cobren es que estén reportando al día en el sistema de camas. Y la otra es que si necesitamos internar a un paciente que tiene cobertura exclusiva pública y no tenemos cama en el público, esos privados que reciben la ayuda de la provincia, si tienen la cama disponible, lo tienen que internar, ¿no? Y eso generó esa adherencia impresionante, ¿no? Donde tenemos en tiempo real la ocupación de todas las camas de la provincia en un tablero de comando, que yo lo tengo, el ministro lo tiene, el viceministro lo tiene, todos los subsecretarios de la provincia lo tiene el gobernador, lo tiene el jefe de gabinete, ¿no? Entonces en tiempo real vos vas al despacho del gobernador y él tiene las pantallas, ¿no? Que tiene toda la parte epidemiológica del tablero epidemiológico que generamos, pero lo que estaba mirando y lo que llevaba el gobernador a las reuniones con el presidente, con el jefe de gobierno porteño, para decidir cómo avanzaba la cuarentena, tenía que ver mucho con lo que mostraba ese sistema de gestión de camas, porque ahí es donde se jugaba el juego principal. O sea, veíamos, estamos con 70% de ocupación, tenemos tantos municipios que ya tienen 90 o más del 90% de camas. ¿Qué hacemos? No podemos seguir abriendo, no podemos habilitar más cosas. Por ahí tenemos que cerrar, tenemos que retroceder, ¿no? Entonces, esa información que veíamos, volviendo al comienzo de la charla, ¿no? Con el diario El Lunes, vimos que en Europa era un virus que producía, ¿no? Como un efecto muy importante, el colapso del sistema de salud, y eso generaba más caos social, más mortalidad, ¿no? Bueno, fue la manera que encontramos de que eso no pasara acá, fue hacer una buena gestión de camas, con un buen sistema, con reporte en tiempo real, pero más allá de que sea un indicador para ver cómo estamos, qué decisiones tomamos, funcionó también como una plataforma para las derivaciones. Entonces, no sé, el municipio de Lanús, por ahí ya no tenía más camas, ¿no? Entonces, el sistema de derivación nuestro provincial también tiene acceso al tablero. El tablero tiene el nivel de desagregación del hospital, de la clínica. O sea, yo puedo entrar acá en mi computadora y ver la clínica, no sé, de Tres Arroyos, del municipio de, no sé, Lobería, y puedo ver cuántas camas esa clínica tiene en total y cuántas están disponibles hoy, ¿no? Entonces, con eso, nuestro sistema de derivación, bueno, no tengo cama en Lanús, tengo que internar a un paciente. ¿Dónde? Acá, eso está todo mapeado. Tengo un hospital público o una clínica, qué sé yo, cerca. Directamente llaman, mira, yo estoy viendo acá en el tablero que vos tenés una cama de terapia, te llevo el paciente ahí, y listo. O sea, entonces se puede hacer un sistema de derivación que fue lo que sostuvo el conurbano con nivel alto de casos, porque con las flexibilizaciones que se dieron, principalmente las flexibilizaciones en la ciudad de Buenos Aires que tuvieron repercusiones en la provincia, ¿no? Pudimos hacer todo un movimiento, porque uno sabe también que en términos de camas por habitantes, ¿no? El lugar que tiene mayor relación camas por habitante es la ciudad de Buenos Aires. Todo el parque hospitalario que tiene la ciudad de Buenos Aires, la concentración del sector privado, la concentración de médicos, ¿no? En Argentina está puesta en la ciudad de Buenos Aires. Vos te vas alejando de la ciudad y cada vez tenés menos camas por población, cada vez tenés menos médicos por población, y eso pasa acá en el conurbano. Nosotros, juntando todo el conurbano, no tenemos la cantidad de camas que tiene la ciudad de Buenos Aires, teniendo 3 veces más población en el conurbano que la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces tenemos que hacer una operatoria gigantesca, una gestión de camas impresionante, y sin tener un sistema para apoyar esas decisiones era imposible, ¿no? Entonces ese sistema de gestión de camas es un sistema que ocupó y sigue ocupando un rol central
¿no?, en el control de la pandemia, tanto por la cuestión de tener un indicador fiable de cómo venimos con esa ocupación y poder tomar decisiones, cuanto para el tema de orientar las derivaciones, ¿no? Entonces, bueno, a grandes rasgos, sí podía hablar más de 1.000.000 de cosas que estuvimos haciendo en esos 6 meses, pero me parece que lo que podía llegar a contar y ser interesante, y alguna experiencia que puede ser distinta que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, la que pudieran tener otras provincias, eran esas. Si les parece, yo tengo que terminar los informes, pero puedo estar como 5 o 10 minutitos para escuchar alguna devolución de ustedes o responder alguna pregunta que les parezca. Gracias, Enio. La verdad que recontra completo el panorama y el recorrido, ¿no? El recorrido completo, que inclusive uno se ve reflejado también porque si ustedes trabajaron con el diario del lunes, en el interior trabajamos con el del martes, ¿no? Porque tengo un tiempo más también para acomodar algunas cosas y ver la eficiencia de algunas medidas que en algunos lados se tomaban y en otros no, y ver cómo no todas funcionan iguales en cada uno de los lugares, ¿no? Obviamente también hay componentes que tienen que ver, supongo yo, que con lo cultural, ¿viste? Con lo conductual más que nada, porque yo estaba escuchando atentamente cómo vos describías casi todo el sistema asistencial, cómo se movió, todas las alternativas, digamos, desde que empieza la lucha contra el virus en la provincia de Buenos Aires, bueno, en el AMBA en realidad, y cómo se desarrolló durante todo el trayecto. Y la verdad es que me encantaría que me puedas decir qué te parece la actuación del individuo, ¿no? De la persona, en cuanto al autocuidado, la característica de la gente, cómo se involucra en el autocuidado o en el sistema de salud en general, o cómo podemos diseñar para el futuro o en lo inmediato, ojalá, una estrategia que involucre al individuo, al habitante de nuestro suelo, en la lucha contra el coronavirus. Y no solamente con la información de comunicación, que obviamente puede haber sido muy profusa, pero claramente no es eficiente. Y ojo que no estoy hablando de las dificultades que tenemos con grupos de personas que tienen características de anticuarentena, de antivacuna, de antibarbijo. Más allá de esto, ni siquiera la cuestión ideológica. Estoy hablando de las características en general del individuo y la baja cultura profiláctica, la baja cultura preventiva que tiene, que yo creo que es una vieja deuda nuestra como sistema, ¿no? Sí, sí, ahí hay una cosa que no comenté, porque de hecho no pudimos tener esa estrategia por las características de la provincia de Buenos Aires, de cómo funcionó la atención primaria, ¿no? Como eso está municipalizado desde el gobierno provincial, más allá de algún incentivo que pudimos dar a los municipios, no teníamos esa estrategia del trabajo, más allá de detectar y de algo que hicieron algunos municipios por iniciativa propia, no teníamos cómo fomentar mucho el cuidado desde el territorio, desde las estrategias de atención primaria, ¿no? Insisto, más allá de detectar de iniciativas propias de los municipios. Entonces, esa es una debilidad, creo, que por ahí otras provincias no la tienen porque tienen un sistema menos difuso y menos fragmentado que el nuestro, ¿no? Pero yendo a la cuestión del autocuidado o del cuidado individual y colectivo, ahí hay una trama también muy interesante porque juega todo eso que vos dijiste, juega cuestiones ideológicas también. En un momento hubo un consenso muy fuerte, hubo un consenso político y social muy fuerte que permitió esa cuarentena fundamentalmente de marzo a abril, que fue fundamental para que nos preparáramos y pudiéramos adecuar la respuesta al coronavirus. Yo creo que si no tuviéramos tenido ese tiempo, hubiéramos explotado, entonces fue providencial esa decisión, ¿no? Y ahí hubo mucha adherencia, ¿no? Y creo por ese consenso. A la medida que el consenso político y social se fue diluyendo, ¿no? Y se empezó a aparecer y poner más sobre el tapete las diferencias políticas e ideológicas de concepción de miradas, ¿no? Obviamente ahí se fue también perdiendo algunas perspectivas de autocuidado. Pero más allá de eso, yendo más a tu pregunta, creo que ahí hay una cuestión también de cómo está instalado el tema de la prevención en la sociedad, ¿no? La dificultad que tenemos como sistema de salud de actuar ahí. La prevención está muy vinculada en el sentido común vinculada a la adquisición de determinados productos, ¿no? A
la dieta, a la cremita, al cuerpo, a tener un cuerpo lindo, ¿no? Está muy vinculada a la mercantilización de algunas cosas, ¿no? Dentro de algo que podemos llamar la industria de prevención, de hecho la industria de salud de la prevención, ¿no? El uso de algunos medicamentos, ¿no? Los medicamentos para el colesterol, por ejemplo, ¿no? A la industria de los chequeos, ¿no? Entonces la prevención, de alguna manera, salió, digamos, de lo que discutimos dentro del sanitarismo, qué sé yo, al mercado de alguna manera. Entonces la población no está acostumbrada, por lo general, ¿no? A vincular la prevención con el cuidado, ¿no? Con el cuidado de uno y el cuidado del otro. Y está más vinculado también a una dimensión muy individualizada, ¿no? Es lo que puedo hacer yo, no lo que para cuidarme a mí o a lo sumo a mi familia. Pero cuando nosotros hablamos de prevención dentro de una mirada, de una estrategia de atención primaria de la salud, es una prevención individual, pero fundamentalmente colectiva, es una prevención vinculada al cuidado, ¿no? Y no necesariamente mercantilizada, son acciones que uno puede tomar, ¿no? Para generar esa perspectiva de cuidado y protección, ¿no? Entonces ahí es muy difícil el diálogo. Yo creo que se va instalando, que de alguna manera algunas cuestiones del distanciamiento social, del uso del barbijo, el tapaboca, del lavado de manos se fueran instalando, ¿no? Porque se machacó mucho, qué sé yo, pero no creo que se haya dado esa conciencia de la importancia del cuidado colectivo, ¿no? Que las ideas, digamos, más nobles de la prevención plantean, ¿no? Hay una dificultad ahí de poner ese tema en la agenda y generar cierta conciencia colectiva. Y bueno, son años, ¿no? De machacar la industria, ¿no? de la salud, que la prevención está vinculada a otras cosas, ¿no? Pero bueno. Gracias, Enio. Bueno, si no hay algunas preguntas, pueden levantar la mano. Tenemos 2 minutitos más con Enio. No lo queremos tampoco entretener tanto. Tienen que terminar el informe, porque se les viene el corona a la puerta. Enio, muchísimas gracias por el tiempo, en serio, la verdad, ha sido muy, muy generoso y fue un muy lindo panorama el que pintaste en general. Nos va a servir mucho a muchos de nosotros para nuestros trabajos particulares, así que, pero muy, muy, muy agradecido, en serio, de corazón te lo digo, no esperaba menos de vos. Gracias a usted por la oportunidad de compartir, ¿no? Me parece que la corta experiencia que tuvimos acá es un poco para eso, no se tiene que quedar con nosotros, eso de poder compartir con compañeros, con amigos, con gente que sabemos que también está haciendo un trabajo serio, es fundamental, y en algún momento haremos al revés, o sea, ustedes nos van a contar acá en la provincia cómo estuvieran trabajando ahí en la provincia de Entre Ríos. Ese tipo de intercambio es fundamental para esa construcción colectiva y ese proyecto sanitario que queremos construir en el país, ¿no? Tal cual. Mil gracias, Enio. Gracias a todos por la participación. Nos seguiremos viendo, Enio. Mil gracias otra vez. Muy amable. Gracias a ustedes, un abrazo.